¿Cómo demuestras tu amor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, he querido llamar a esta reflexión los contrastes de la vida, porque nos encontramos por un lado a Jesús, que es muy querido, que es muy amado, está en la casa de Lázaro, aquel que resucitó. Y recordamos que Lázaro era hermano de Marta y de María. Y bueno, María hace lo que acostumbra, servir. Al lado de Jesús, en la mesa con Jesús, estaba Lázaro. Imagínense un banquete, una gran alegría, porque aquel que estaba muerto regresó a la vida. Sí, recordamos el hijo pródigo, por ejemplo. Pero María, ¿qué es lo que hacía? Aquella que se sentaba a los pies del maestro cuando visitaba Betania, aquella de la que su hermana Marta le reclamaba porque no la ayudaba. Pues María sigue adorando a Jesús y va a enjugar con su cabellera y con un perfume los pies del Señor Jesús. Se nos dice que este perfume era muy caro, que toda la casa se llenó de su aroma. Y bueno, pues ahí está, mientras que el Señor Jesús es así, diríamos, apapachado, Judas suelta su sarcasmo, su comentario ácido, sí, ¿para qué gastan tanto? A veces nosotros tampoco apreciamos al Señor Jesús, Y cuando digo nosotros, yo no me quiero referir a aquellos pero pueden ser también ellos, aquellos que quizás en casa te reclaman a ti porque vas a misa, porque te esfuerzas por ser mejor, porque te apartas de los vicios, porque dejas cosas que te hacen daño. Pero centrados en Jesús, sí, los contrastes de la vida. Y este fragmento también queda contrastado por otra situación. Allí está Lázaro, que ha resucitado, y hay multitudes que van a ver a Jesús. Pero también se nos dice que estaban ahí los judíos, y los sumos sacerdotes, que deliberaban para matar a Lázaro. Y también deliberarán para matar al Señor Jesús. Diríamos, el Señor Jesús en el círculo cercano tiene quien le aprecia y tiene quien le traiciona. Y en el círculo un poco más lejano hay también quien lo valora y lo busca,
quizás no siempre por un interés muy auténtico, es decir, por el Señor Jesús, sino por el beneficio que pueden recibir, pero también hay quien lo quiere matar. Bueno, ¿y cuál sería la enseñanza? Una, el Señor Jesús estaba muy consciente de estas realidades. Entonces también nosotros, queridos amigos, no, fíjense, yo lo digo, el cristiano no tiene una visión color rosa de las cosas. Creo definitivamente que muchas cosas somos ingenuos, hasta ingenuos. El Señor lo dice, ¿verdad? Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero estamos conscientes del mal que hay a nuestro alrededor y no nos detenemos en hacer el bien. Y en lugar de sentirnos mal, acongojados, tristes, disfrutamos cada cosa alegre que nos ocurre, porque todo va a pasar. Sí, hay tantas personas que caen hasta en la paranoia, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Y si el mundo se acaba? ¿Y si me ocurre esto? ¿Y si a mi familia? Tranquilo, tranquila, Dios está contigo, no se te olvide. O también, ojalá nunca se pase este momento tan alegre, o no se vaya a morir alguien. Tranquilo. O los hay, de que los hay. Ay, qué bueno que ahora tengo una alegría. ¿Por qué he sufrido tanto en la vida? No, querido amigo. Porque creemos en el Señor. Recordamos cómo es en la Sagrada Escritura, se nos dice que cuando el novio está cerca, lo dice Juan Bautista, el amigo se alegra. Debemos de mantenernos alegres. San Juan nos dice, estén alegres, se los repito, estén siempre alegres, el Señor está cerca. Y esa es una manera muy bella de manifestar que amamos a Dios, que confiamos en el Señor. Verdaderamente me ha tocado escuchar a algunas personas que me dicen, Padre, viví momentos muy duros, muy difíciles, pero yo sentía que el Señor estaba a mi lado. Incluso algunos me lo han dicho, pero qué sereno, qué serena te veías ante esta dura situación. El otro día platicaba con una amiga, ya hace más de 10 años, que su hijo murió en un accidente, un joven de 20 y tantos años. La paciencia. Platicaba ayer con una amiga, una feligrés, que hace 17 años su hija y su nietecita de 4 en aquel entonces murieron en un accidente. Su esposo murió hace 2 años. Y yo decía, pues qué duro tiene que haber sido aquel momento, hace 17 años, y qué bueno que fuiste acompañada por tu marido durante 15 años. Y hoy también, pues, le da gracias a Dios porque sabe que Él está, ellos que murieron, están con el Señor. Bien, queridos amigos, pues, fíjense cómo debemos de saber apreciar la presencia de Dios en nuestras vidas y mantenernos en alegría. Y entender que muy probablemente todos los días podría haber algún motivo de pena, de tristeza, de angustia, de miedo. Hay que hacerlo a un lado. Y que todos los días tenemos que aprender a disfrutar la presencia del Señor y tener esa sensibilidad. Ojalá nos compartas algunos momentos en donde has sentido la presencia del Señor. Y en eso vas a estar manifestando cómo y cuánto lo amas. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.